Tipos de probabilidad correspondiente al eje temático de estadística y probabilidad. La probabilidad es la medida de la ocurrencia de un suceso. Nos sirve para medir la frecuencia con que ocurre un resultado de entre todos los posibles en algún experimento. Dentro de las formas de calcular una probabilidad está la probabilidad clásica, la probabilidad conjunta, la probabilidad condicional y la probabilidad experimental. Veamos de qué se trata cada una. La probabilidad clásica es aquella que, dada un suceso A, la probabilidad de que A ocurra se define como el número de casos favorables al evento dividido en el número de casos totales. Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio muestral serían todos los resultados posibles de lanzar el dado. Todos los resultados posibles de lanzar un dado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si queremos calcular la probabilidad de que nos salga un número par, necesitamos saber el número de casos totales, es decir, el número de casos del espacio muestral, y el número de casos favorables a A, en este caso el número de casos de que el número sea par. Las opciones que tenemos son 2, 4 y 6. Por ende, el número de casos favorables es 3, es decir, que la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado de un número par es 3 dividido en 6, o sea, un medio. Ahora pasemos a la probabilidad conjunta, o también llamada regla de la multiplicación, que es aquella que expresa la ocurrencia de un suceso A y el suceso B. Pueden ocurrir de dos formas: que el segundo suceso dependa del primero, es decir, sucesos dependientes, o que ninguno dependa del otro, es decir, sucesos independientes. Cuando los sucesos son dependientes, es decir, cuando el segundo depende de la ocurrencia del primero, la probabilidad de A y B, siendo A y B sucesos dependientes, es la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A. Y cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Luego nos encontramos con la probabilidad condicional, que es aquella que nos ayuda a determinar cómo afecta a la probabilidad de A el hecho de saber que ha ocurrido otro evento B. Entonces, la probabilidad de que el evento A ocurra condicionado a la ocurrencia del evento B es la probabilidad de A y B dividido en la probabilidad de B. Y por último nos queda la probabilidad experimental, que es aquella que nos permite calcular la probabilidad de sucesos irregulares. Es decir, es la probabilidad que asignamos a un suceso mediante el cálculo de su frecuencia relativa al repetir el experimento muchas veces. En resumen, es la probabilidad basada en los resultados de pruebas repetidas. Esta probabilidad se calcula con la relación del número de veces que un evento ha ocurrido con el número de veces que se ha ensayado. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de ganar un juego experimentalmente, para poder calcularla debemos jugar el juego muchas veces y luego dividir el número de partidos ganados por el total de partidos jugados.